Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hallar la temperatura a la que está la PT100 si el amperímetro de la salida nos marca 14,5 miliamperios. Si observáis un poquito el esquema, tenemos una PT100 conectada a la entrada de un acondicionador. La salida es por corriente en el margen de 4 a 20 miliamperios y nuestra medida, nuestro margen de medida es, o rango, es de menos 10 a 150 grados centígrados. Entonces la pregunta es, para la corriente de 14,5 miliamperios, ¿qué temperatura tengo yo aquí? Entonces, bueno, esto nos puede servir para poder comprobar la calibración de nuestro sistema de medida, es decir, nuestros ajustes de offset y de ganancia realizados sobre el acondicionador, si los tenemos realmente bien hechos. Entonces, en primer lugar, vamos a representar en un sistema de ejes, un sistema de coordenadas, tanto el rango de medida en el eje horizontal como el rango de la señal en el eje vertical. Tenemos aquí ya los dos rangos, tanto el rango de medida de menos 10 a 150 como la salida por corriente, que es de 4 a 20. Entonces situamos el rango de medida en primer lugar y a continuación situamos ya el rango de la señal de 4 a 20 miliamperios. Y ahora ya situamos los dos puntos de medida. El primer punto, P1, se corresponde con el rango, el valor menor del rango de temperatura, que es menos 10, y el valor menor del rango de señal, que es 4. Es decir, el primer punto tendrá de coordenadas menos 10, 4. Nuestro segundo punto, punto final de la recta de medida, o de la recta de calibración, será formado por el valor 150 grados centígrados, que le corresponde un valor de la corriente de salida de 20 miliamperios. Y este será el P2. Si alargamos ahora esta recta, nos va a formar aquí realmente dos triángulos rectángulos. El otro triángulo se forma con los valores, digamos, del dato del ejercicio, es decir, aparte de los valores de los márgenes, tenemos el valor real de medida de corriente, que son 14,5 miliamperios, y el valor de la temperatura, que lo vamos a obtener simplemente llevando esta recta hasta la recta de calibración, hasta esta recta donde me corta este punto, bajo una recta y donde me corta el eje X, tendré la temperatura Tx, que es la que yo quiero hallar. Entonces, vamos a ver que aquí se nos va a formar realmente una proporción entre los lados de los dos triángulos, ya que al tener los mismos ángulos, este ángulo es común para los dos triángulos, este ángulo también es común, porque realmente la recta, la hipotenusa, aquí es esta y aquí es esta. Es la misma recta, por lo tanto el ángulo que hace aquí y el ángulo que hace aquí es el mismo. Porque esta recta y esta recta son paralelas. Esta y esta son paralelas, por lo tanto estos dos triángulos son triángulos semejantes, es decir, iguales ángulos y proporcionalidad entre los lados. Podemos decir que este lado es proporcional a este lado. Es decir, vamos a ver cuál es la proporción que se genera. Entonces vamos a empezar a determinar los lados de los triángulos. El del triángulo más grande, es decir, este triángulo, como vemos, tiene el cateto horizontal, vamos a llamarle A. ¿Y A qué es igual? Pues A es igual precisamente al margen de medida, al rango de medida. Y el B es precisamente el rango de la señal. Es decir, A es a B, significa que menos 150 menos 10 grados centígrados es a 20, que es este dato, este resultado, o este valor, menos 4. Y es este triángulo. Por otro lado, tengo el triángulo más pequeño, que es el que tiene como cateto horizontal el lado C, y el lado C es este valor, que es Tx, menos el valor inicial, que es menos 10. Y el cateto vertical, vamos a llamarle, por ejemplo, D, que será
el valor de corriente medido por el amperímetro menos el valor inicial de la medida, que siempre hay que referirlo a los 4 miliamperios. Es decir, C es AD, como C es TX menos 10 y D es 14,5 menos 4. Y el triángulo que se nos forma aquí sería este de aquí. Entonces, recordad que cuando tenemos dos triángulos semejantes, y estos dos, tanto el azul como el amarillo, lo son, se cumple la relación de proporcionalidad entre lados. ¿Cómo es esa relación? Puede ser, como veis aquí, A es a B, es decir, el lado grande del triángulo grande es al cateto pequeño del triángulo grande, como el cateto horizontal o grande del triángulo pequeño es, en este caso, al D, al cateto pequeño del triángulo más pequeño. Pero no es la única proporción que podemos hacer. Podemos hacer también otra proporción, que es el lado A del triángulo mayor es al lado C del triángulo pequeño, los dos son los horizontales, como el cateto vertical del triángulo grande es el cateto vertical del triángulo pequeño. Ambas proporciones son correctas y el resultado de aplicar una u otra es siempre el mismo. Tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a optar por hacer el primer caso. Vamos a plantear esta proporción, es decir, los 160 grados, que son 150 menos 10, son a los 16, que son 20 menos 4, como TX menos 10 es a esto que es 14,5 menos 4, que es 10,5. Esta es nuestra regla de 3, donde la incógnita sería esto de aquí, es como si sería nuestra X. Por lo tanto, esa TX más 10 será 160 grados centígrados por 10,5 miliamperios dividido por 16 miliamperios. Los miliamperios y los miliamperios se nos simplifican, con lo que nos queda 105 grados centígrados. Esto sería TX más 10, de donde evidentemente TX, despejando de esa sencilla ecuación, nos queda 105 menos 10 igual a 95 grados centígrados. Es decir, TX, la temperatura desconocida, que corresponde a la intensidad de salida de 14,5 miliamperios, es precisamente los 95 grados centígrados. Y con esto se termina este vídeo. Espero que te haya servido para entender el concepto de trabajar con varias escalas, tanto de rango de medida como el rango de salida. Este principio se aplica en todos los problemas de este tipo, es decir, ya sea bien para un termopar, o para una PT100, o para galgas extensiométricas, o para sensores de presión, cualquier otro tipo de sensor, siempre que tengamos que establecer un valor de medida en función de una salida determinada, o al revés, nos va a servir siempre el hacer este escalado de las dos magnitudes, de la magnitud de salida respecto de la entrada. Siempre cogemos los márgenes, formamos este triángulo exterior y luego los valores reales de la medida, tanto de salida como de entrada, nos forman otro triángulo. Y lo que tenemos que hacer es una proporción. Y con esto se termina este vídeo.